a venir y darle al Señor una noche de adoración. Queremos que vengas y que invites a otros, por favor. Aquí vamos a estar rindiéndole honor al Señor con nosotros. 33DC va a estar ministrando con toda la banda en vivo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Poder tener a este grupo que desde los años 80 viene cantando, alabando y adorando al Señor. Desde la bella isla de Puerto Rico vamos a recibir a 33DC. Así que yo te pido que por favor digas presente tú y tu familia y por favor ayúdanos a correr la voz. Invítate a alguien. ¿Cuántos se comprometen a invitar a alguien? Gloria al Señor, gloria. Yo no veo mucho entusiasmo, me preocupa. Me preocupa eso. Me preocupa. Toca al que está a tu lado y dile, por favor, entusiasmo, entusiasmo. Dios tiene una bendición para ti el próximo sábado. Amén. No te lo pierdas. Te lo pido encarecidamente. No te lo pierdas. Diga conmigo, 33 DC. Amén. Estamos ministrando una serie titulada Libertad. Hemos hecho un receso en la serie del adorador y estamos ministrando esta serie titulada Libertad. Y el mensaje de esta mañana se titula Libertad o libertinaje. Libertad o libertinaje. Los que tienen sus Biblias, vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 al 12 y los versos 15 al 16. Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 al 12, versos 15 al 16. Puedes estar sentado, pero en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer, y dice así la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena, diga conmigo, buena, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Porque esta es la voluntad de Dios. Presta atención. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y los siervos y las siervas del Señor dicen amén. Amén. ¿Qué es libertad? Cuando hablamos de la libertad, ¿de qué estamos hablando? Y libertinaje. ¿Qué es libertinaje? ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje? Escucha, la palabra libertad, procedente de la palabra latina libertatis, en su sentido más propio y completo, es una facultad, es un estado o condición y es un valor humano, social, moral y espiritual. La libertad, en primer lugar, es la facultad que tenemos los seres humanos de actuar o no actuar, hacer o no hacer, según nuestros criterios personales, convicciones y preferencias individuales. La libertad es la capacidad de elección libre y responsable que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dan gracias por esa libertad? La libertad es la capacidad de elección libre que Dios te ha dado para ejercer el libre albedrío de una voluntad propia. Una voluntad libre que debe escoger entre el bien y el mal para marcar un rumbo y un destino personal de bienestar o calamidad, salvación o perdición, bendición
o maldición, en la vida presente y en la vida venidera. Desde el génesis de la creación, el Creador le dio al hombre la capacidad de tener libre albedrío. El Señor le da al hombre la capacidad de ejercer libre albedrío. Este libre albedrío nos permite elegir el curso de la vida y el destino temporal o eterno de nuestras almas. Desde el principio, el Eterno nos hizo agentes libres, que debemos ejercer el derecho de la libertad con responsabilidad, amor al prójimo y sujeción a las leyes civiles y a las leyes morales y espirituales de Dios. Reconociendo esta facultad volitiva de la elección libre, el Altísimo en el Antiguo Pacto le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, y nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Delante de ti el Señor ha colocado el camino de la vida y el sendero de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, te dice el Señor, para que vivas tú y viva tu descendencia aquí en la tierra y allá en la eternidad. Mis amados, nuestra libertad depende, escucha, nuestra libertad depende de la facultad de nuestro libre albedrío. Tu libertad depende de la facultad de tu libre albedrío, el libre albedrío que te capacita para escoger entre la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición o la maldición que el Eterno ha puesto delante de ti providencialmente. Tienes que escoger. Esto demanda de todos nosotros un profundo sentido de responsabilidad ética, moral y espiritual. Un sentido de responsabilidad que solo puede ser encontrada en la revelación del conocimiento de Dios, la revelación que nos permite relacionarnos con Dios personalmente. En segundo lugar, la libertad es el estado o condición social de las personas que no se encuentran presas, cautivas, oprimidas, coaccionadas, esclavizadas y sometidas al dominio manipulador de otras personas o poderes mundiales o espirituales o sistemas de gobiernos opresivos y dictatoriales. Dentro de este contexto social, la libertad es la facultad o el poder que tienen los ciudadanos de un país libre de actuar o de no actuar, de hacer o no hacer, siguiendo su voluntad para tomar decisiones, para expresar libremente sus opiniones y sobre todo para adorar a Dios sin temor a la censura o a la persecución pública. En los países y naciones democráticas como esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, los hombres libres tenemos el derecho de ejercer nuestro libre albedrío siempre y cuando nuestras acciones estén contenidas dentro de los parámetros establecidos por las leyes civiles y por la ley moral y espiritual de Dios. Porque en el último de los análisis, la verdadera libertad, la libertad más gloriosa, la más bienaventurada, solo se encuentra escondida con Cristo en Dios. Y a esta libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de Romanos 8:21, tú y yo hemos sido llamados. ¿Puedo escuchar un amén más grande? Gracias. En tercer lugar, el concepto de la libertad es un valor humano extraordinario, que en los países libres y democráticos es considerado como un derecho civil, un derecho social, comunitario,
que nos ha sido otorgado por la voluntad soberana de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tú y yo vivimos en una nación que valora la libertad de todos sus ciudadanos por igual. Y este valor humano compartido debe ser ejercido por todos con responsabilidad en la esfera de nuestras relaciones familiares y comunitarias. Porque el libre albedrío dado por Dios, ¿quién nos da el albedrío? Dios. No nos da la autoridad, escucha esto, el libre albedrío no nos da la autoridad de pisotear, ignorar, cancelar, violar, coaccionar o manipular los derechos del prójimo, que también fue creado a la imagen de Dios con la misma capacidad que tú tienes para buscar su felicidad. Al considerar este factor social, este factor responsable y relacional de la libertad, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 8:9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mira que tu libertad no venga a ser un tropezadero para otros. Asegúrate de que tu libertad no venga a ser una piedra de tropiezo para el que está sentado a tu lado. Asegúrate de que tu libertad no sea un tropiezo para los que no sienten lo que tú sientes y piensan como tú. Porque aún los conocimientos más reveladores y libertadores deben ser ejercidos con amor y responsabilidad moral en el campo de las relaciones humanas. Porque en una comunidad fraternal, en una familia, nada es más importante que el amor y la unidad. Nada. En tu familia, nada más importante que el amor y la unidad. En la iglesia, nada más importante. En la comunidad cristiana, nada es más importante que el camino más excelente del amor, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. El tema de la libertad de los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios es mucho más que un tema básico, importante, interesante, teológico, filosófico, social y humanitario. El tema de la libertad es un tema bíblico, un tema espiritual que debe ser comprendido correctamente por todos los que invocamos el nombre de Jesús. En las páginas de la Biblia nosotros podemos leer que en las realidades, tanto visibles como invisibles, no existe una libertad absoluta. No existe una libertad absoluta que sea absolutamente independiente a otras voluntades. La única voluntad libre y absoluta es la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios. Pero todas las demás voluntades están sujetas a la voluntad de Dios. Y todas las almas libres tienen que darle cuenta, rendirle cuenta al Creador por sus acciones. No existe una voluntad absolutamente independiente porque todas las voluntades libres están sujetas a la voluntad del Señor. Por ende, todo derecho de libertad individual debe ser ejercido con respeto, con responsabilidad, tal y como Dios lo ha establecido en su palabra. La libertad humana absoluta no existe. La libertad humana, en lugar de ser absoluta, es relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a nuestra sujeción, a nuestra lealtad espiritual. Y la verdadera libertad es la libertad que se sujeta a la voluntad de Dios. La verdadera libertad es la voluntad que obedece a Dios como un estilo de vida. El hombre libre no es el hombre que hace lo que le da la gana cuando le da la gana para satisfacer sus caprichos egoístas. No.
El hombre y la mujer verdaderamente libres son aquellos que hacen la voluntad del Señor voluntariamente. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando haces la voluntad y te sujetas a la palabra de Dios, entonces eres verdaderamente libre. El hombre libre es el hombre que busca los mandamientos de Dios. Escucha, yo sé que hay entusiasmo, pero escuchen. Es preferible que escuches y atiendas y recibas y comprendas. Amén. Así que tranquilízate. Hold your horses. Sí, hermano. Tranquila. Escucha, el hombre libre. ¿Cuántos hombres libres hay aquí? Hay que pensar. Vamos a meditar esto. Esto es importante que usted lo entienda. El hombre libre es el hombre que busca el mandamiento de Dios para obedecerlo. Andaré en libertad, dijo el salmista en el Salmo 119, verso 45. Andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos, oh Señor, para ponerlos por obra. Andaré en libertad, ¿por qué? Porque busqué tus mandamientos para hacerlos, para ponerlos por obra en mi vida. Indudablemente la libertad, la verdadera libertad humana y espiritual depende de la sujeción a la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad. Lejos de la ley de Dios nace la esclavitud. Nace la esclavitud de la potestad de las tinieblas que esclaviza a los seres humanos. Lejos de la ley moral de Dios está la cárcel donde reinan los vicios y los malos hábitos que degradan y destruyen la dignidad de los hombres. Lejos de la ley de Dios, solo hay lugar para la esclavitud del demonio. Porque en la sujeción a la ley moral de Dios está la libertad. En la sujeción a la ley de Dios está la libertad. Y la ley de Dios encontró su expresión más completa en la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy muchos confunden la libertad con el libertinaje. ¿Por qué? Porque entre la libertad y el libertinaje hay una línea muy finamente demarcada que puede ser fácilmente malinterpretada, ignorada y cruzada. Y para identificar esta línea es necesario discernir la diferencia que existe entre la libertad y el libertinaje. Dijimos que libertad, a ver si estabas aquí, libertad es el libre albedrío responsable y moral que Dios le ha dado a los seres humanos para escoger el camino de la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la gracia o la desgracia. ¿Y el libertinaje? El libertinaje, según su definición, es el mal uso y el abuso de la libertad. El libertinaje es el mal uso y el abuso de la libertad que no tiene en cuenta el derecho del prójimo, las consecuencias de sus malas acciones, los valores éticos y morales de una sociedad civil y sobre todo los mandamientos sanos y correctivos de la ley espiritual de Dios. Libertinaje es el mal uso y el abuso de la libertad. Libertinaje es el abuso desmedido y desordenado del derecho de la libertad. El libertino es el individuo que practica el libertinaje. Y lo hace sin tener en cuenta el amor a Dios, el amor a sí mismo y el amor al prójimo. Esta palabra, la palabra libertino, literalmente significa un individuo sin límites y frenos. Una persona sin límites y sin frenos. Y lamentablemente el mundo moderno, tu mundo y mi mundo, están llenos de libertinos que viajan velozmente por sus veredas, por sus caminos, impulsados por los deseos engañosos y desordenados de sus pasiones carnales, sin límites y sin frenos, chocando violentamente con Dios primeramente y también con los demás. En el Salmo 2, los versos 2 y 3, vemos la voz de los libertinos que se levanta para decir: levantémonos unidos contra Jehová y contra su ungido, y rompamos sus ligaduras.
echemos de nosotros sus cuerdas. Levantémonos unidos como revolucionarios contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, olvidémonos de Dios. Olvidémonos del propósito y del diseño de Dios para nuestras vidas. Olvidémonos de la ley moral y espiritual de Dios. Rompamos las ligaduras que nos sujetan a los preceptos morales y espirituales de la ley de Dios. Echemos de nosotros las cuerdas que nos atan a la voluntad del Creador para vivir la vida a nuestra manera, sin límites, sin frenos. Porque solo así, dice el libertino, solo así seremos libres. Libres para establecer nuestro propio diseño de vida conforme al deseo de nuestro corazón. Para los libertinos, los que desean vivir a su manera conforme a su propio diseño de felicidad, la libertad siempre, siempre, siempre está lejos del control de Dios. Siempre. Para el libertino, la libertad está lejos del control y del dominio de Dios. Por lo tanto, su mente torcida piensa así: mientras más lejos estoy de Dios, más libre soy. Así piensa el libertino. Mientras más lejos estoy de Dios, más libre soy. ¿Alguien me puede decir el nombre del primer libertino del universo? Gracias. El primer libertino del universo, el ser que inventó el libertinaje como un estilo de vida para mal usar y abusar la libertad que Dios le dio, se llamó Lucero, Lucifer, el querubín protector del Monte Santo, el arcángel más luminoso y más hermoso de los cielos, el lucero de la mañana que perdió su luz en el momento que él determinó rebelarse contra Dios para violentar y cruzar los límites de su libertad. Satanás, el adversario de Dios, es el líder de la potestad de los libertinos, que rompen las ligaduras que les atan al gobierno de Dios. Satanás es el padre de los hijos de desobediencia, dice la Escritura, que prefieren vivir lejos de Dios, lejos de la autoridad de Dios, lejos de la casa del Padre, como a ellos les viene en gana. Y el mundo, este mundo, está lleno de hijos rebeldes de desobediencia, que escogen vivir sin tener en cuenta a Dios y la ley espiritual y moral de Dios. El mundo está lleno de engendros de Satanás que viven a su manera, sin límites y sin frenos, fabricando el diseño de sus propios valores morales para acomodar el desorden de sus deseos pecaminosos. Muchos de estos libertinos viven en el extremo, la mayoría de ellos viven en el extremo de la vanagloria, el extremo de la avaricia, del egoísmo, la violencia, el abuso, el atropello, el odio, la desconsideración. Muchos de estos libertinos, para darse su gustazo, tienen que darle un trancazo a los derechos del prójimo, sin temor de Dios en el corazón. Los que viven así, sin temor de Dios, a expensas del dolor, del sufrimiento y de la pérdida de los demás, sin límites y sin frenos, sin respeto de Dios y amor al prójimo, confundiendo la libertad con el libertinaje, no entienden que los hombres tenemos libertad de pensar, de sentir, de decir y de actuar con la facultad del libre albedrío que Dios nos ha dado, siempre y cuando no pequemos contra Dios y no pequemos contra aquellos que también tienen el derecho de la libertad que Dios les ha dado para vivir y ser felices. Y para entender este principio tenemos que discernir dónde comienza y termina el derecho de nuestra libertad y dónde comienza y termina el derecho de la libertad de nuestro prójimo. Y a veces no es fácil discernir esto. No es fácil.
Muchas veces no sabemos cuándo, dónde termina el derecho de mi libertad para expresarme, para hacer, para no hacer, y dónde comienza el derecho de los que están a nuestro alrededor, de los que conviven con nosotros, de nuestros seres queridos, que no deben ser maltratados, que deben ser amados y respetados. Es importante que entendamos esto. Es importante que usted entienda esto. Porque solo así vamos a ser hombres verdaderamente libres. Mujeres libres. Y no seres libertinos que constantemente abusan y violan la libertad de los demás. De muchas formas. Amados, yo os ruego, dijo el apóstol, como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos extranjeros y peregrinos hay aquí? Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales, los deseos libertinos que batallan contra el alma. ¿Sabías tú que dentro de ti hay deseos libertinos que están aleteando y deseando salir y expresarse? No te engañes, porque en la carne no mora el bien. Y en la carne están estos deseos. El espíritu se sujeta a Dios. El espíritu regenerado quiere vivir una vida que agrada al Señor. Pero la carne no. Y tenemos que tener cuidado con esto. Con estos deseos desordenados del pecado y la maldad. De gente libertina que no teme a Dios y no ama al prójimo. El apóstol dice, manteniendo buena. ¿Manteniendo cómo? Buena, vuestra manera de vivir entre los hombres. Como creyentes obedientes que aman a Dios y al prójimo como a sí mismo. Porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces escuchamos a la gente decir, yo deseo conocer cuál es la voluntad de Dios. Por favor, ¿alguien me puede decir cuál es la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice el apóstol, haciendo bien, haciendo lo bueno, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y luego en el verso 16 termina diciendo, como libres, aleluya, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Quiero que entiendas una cosa, en Cristo hay libertad. Nosotros en Cristo estamos en libertad. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Pero la libertad que tú y yo tenemos en Cristo no debe ser confundida con el libertinaje. Ninguno de nosotros en la gracia de Dios en Cristo debe tomar como pretexto la libertad para hacer lo malo. ¿Por qué no? Porque como hijos de Dios nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios para vivir verdaderamente libres. Y yo pregunto, ¿eres tú un hombre libre o eres un libertino? ¿Vives en libertad o vives en libertinaje? ¿Tienes la libertad como un derecho que te empodera a vivir la vida como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, o tienes la libertad como un pretexto para hacer lo malo que desagrada el corazón de Dios? ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio de Juan? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gente libre, por favor, póngase de pie conmigo. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que está en Él es libre. Quiero que entiendas algo, no tenemos tiempo de explicarlo, pero realmente el libre albedrío, en el caso
de los hijos de desobediencia que están bajo la potestad del enemigo, ese libre albedrío realmente está comprometido. Porque el hombre que está en una condición de pecado lejos de Dios es un esclavo de las tinieblas, de los vicios. Por eso está atado y muchas veces dice, yo no quiero hacer esto, pero terminas haciéndolo. Solo en Cristo tu libertad puede ser liberada para hacer el bien y no el mal. Amén. Solo en la gracia de Cristo, con la gracia de Cristo, tú puedes levantarte a vivir una vida de libertad. Pero nunca uses tu derecho de libertad como un pretexto para hacer lo malo, para dañar a otros, para robar la felicidad de otros. Porque no eres un libertino, eres un hombre libre. Amén. ¿Cuántos pueden discernir la diferencia de la libertad ahora un poquito mejor del libertinaje? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos frenos y tenemos límites? ¿Cuántos reconocen eso? Yo tengo frenos y tengo límites. Hoy en día vivimos en un mundo donde la libertad se está perdiendo en todas las esferas. Se pierde la libertad en todas las esferas. Y por eso es tan importante que nosotros como cristianos nos mantengamos firmes en la libertad de Cristo. Firmes. Defiende tu libertad. Mantente firme en la libertad con la cual Cristo te hizo libre. En esa gloriosa libertad. Para poder vivir una vida que agrade el corazón de Dios. Lejos de la influencia mundanal y de las ataduras del diablo. Si eres libre, levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él te ha amado, porque Él te ha liberado, porque la sangre de Cristo te ha lavado. Dale gracias a Dios. Celebra tu libertad en esta mañana. Celébrala. Dale gracias a Dios porque las cadenas que te ataban han sido rotas. Dale gracias a Dios porque lo importante no es lo que digan los hombres o lo que diga tu propio corazón. Lo importante, lo que establece la libertad en tu vida es lo que dice la palabra de Dios. Es el mandamiento de Dios que viene a corregir tu vida, que viene a ordenar tu vida. Hoy la cultura puede decir una cosa, pero la cultura dice tal vez lo que Dios no dice. Y tú tienes que abrir tus ojos y tu corazón y entender que tú necesitas conocer la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios agradable para tu vida. Amén. Para tú ser una persona libre y poder moverte en libertad, expresando lo que hay dentro de tu corazón, sin violentar la libertad de los demás, sin pisotear el derecho de los otros. No es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil? Ese es el reto que tenemos delante de nosotros. Pero con la gracia de Cristo todo es posible. Puedes dar un aplauso al Señor por esa gracia. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir, yo era un libertino, pero ya no lo soy? Yo vivía sin frenos, pero ahora Dios me ha puesto frenos, buenos frenos. Puedo frenar. Hay que frenar, hermano. Toca al que está a tu lado y dice, mejor que frenes. Mejor que frenes. Para que no choques con Dios. Y choques con la gente que te ama. Mejor que aprendas a frenar, porque tú tienes límites. Hay límites. En Cristo está la libertad. Yo quiero invitarte a hacer una oración. Si estás aquí, llegaste aquí, qué bueno que estás con nosotros. Y si estás aquí en esta mañana, no hay libertad lejos de Dios y no hay libertad sin Cristo. Así que lo primero que tienes que hacer es entregarle tu corazón a Jesús. Ahí donde está, todos vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer esta oración. Padre, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he sido un libertino. Te pido perdón. Me arrepiento. Te suplico que me cambies. Ayúdame a cambiar, a ser mejor. Yo creo en mi corazón que Jesucristo murió por mí y también creo que Él resucitó de los muertos
para darme vida y eternidad. De hoy en adelante, confieso con mi boca que Él es el Señor. Yo no me enseñorearé de mi propia vida. Viviré sometido al señorío de Jesucristo para encontrar en Cristo la verdadera libertad. Gracias, Señor, por perdonarme y por darme el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, eres una nueva criatura. ¿Habrá alguien aquí que hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. Si hizo esa oración por primera vez y te reconciliaste con el Señor, no tengas pena, porque hay ángeles que están tomando nota en el cielo. ¿Habrá alguien aquí? Levante la mano donde quiera que estés. Si hiciste esa oración, 1, 2 y 3, Dios te bendiga. Dios bendiga a ese joven. ¿Alguien más levanta la mano? 1, 2 y 3. La eternidad depende de esta decisión que tú estás tomando. La eternidad depende de esto. La eternidad con Dios y con Cristo. ¿Alguien más levanta la mano? 1, 2 y 3. Yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dios le bendiga. Veo esa mano. Gloria a Dios. Hay salvación en esta casa. Hay salvación en la casa. Miren, el que levantó la mano y no la levantó, yo quiero darle mi mano. Venga aquí porque yo quiero darle mi mano y quiero orar por usted. Y quiero darle gracias a Dios por la libertad que se desata ahora en su vida. Gloria a Dios. Quédate aquí. Gloria a Dios. Quédate aquí. Gloria a Dios. Quédate aquí. Aleluya. Un aplauso. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga. Venga aquí. Venga y déle su corazón a Jesús. Reconozca que no hay libertad lejos de Dios. ¿Alguien más? Extienda sus manos hacia estas almas. Gracias te damos, Señor, por las vidas que pasan al altar. Gracias por la salvación que llega y siempre llega a tiempo. Gracias por la libertad que se desata, Señor, en estos corazones y en estas mentes. Gracias porque ahora el Espíritu Santo viene a sellar y viene a renovar y a cambiar, viene a mudar todo lo que está dentro, Señor, de la vida para darnos vida nueva y darnos esperanza. Bendecimos, Señor, a estos hijos tuyos y a estas hijas tuyas que vienen al altar en esta mañana y te damos gracias por la consolación que tú derramas en sus corazones. En el nombre de Jesús, quiero decirte algo de parte de Dios. Quiero decir que tus pecados han sido perdonados. La sangre de Jesucristo te limpia. Ya no hay condenación. No dejes que ya la condenación venga a robarte tu identidad y tu felicidad. Tú eres libre, pero mantente en la libertad. Crece en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y quiero decirte de parte de Dios que los mejores días de tu vida están comenzando en el día de hoy. Los mejores días de tu vida. Vendrá bendición a tu casa, vendrá bendición a tu familia. Y vas a ver la gloria manifestada de Dios en tu vida en los días venideros. Te bendigo en el nombre de Jesús y la iglesia te bendice y dice amén y amén. Un aplauso al Señor por ellos. Tenemos una literatura que darte, ¿ok? Una literatura que queremos darte. No te vayas. Denle el aplauso fuerte, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos somos libres? Toca al que está a tu lado y dile, no uses la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Escucha, ¿cuántos saben que todo no es que muchas cosas no son lícitas, pero no todo conviene? No todas las cosas son sabias. Así que tenemos que ser gente sabia. ¿Cuánta gente sabia está aquí? Aleluya. ¿Cuántos son libres? Si eres libre, tienes que permanecer libre en Cristo Jesús. Permanece libre en ese estado de libertad. Amén. Sujeto a la voluntad de Dios. Es como único vas a permanecer libre. Y el enemigo no va a tener parte ni suerte en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Bendecimos a tu iglesia que está aquí reunida. Te suplicamos que seas con nosotros durante toda esta semana, Señor. Que sea una semana de bendición. Oramos desde ahora por esa noche de adoración, que los cielos se abran, oh Dios, y que los efluvios divinos de tu presencia desciendan en este lugar. Que esa noche sea una noche de sanidad, que sea una noche de liberación, que sea una noche de salvación. Oramos, Señor, por la intercesión que se va a realizar aquí el miércoles por Venezuela, oh Dios. Esto va a ser una cosa de la comunidad de Tampa, Señor, por todos los que van a venir. Oramos por todo lo que vamos a hacer esta semana. Levanta tu mano y dile, Señor, yo encomiendo mi vida y encomiendo mis pasos a ti para que tú los ordenes y para que tú me hagas libre, verdaderamente libre, conforme a tu palabra, de tal manera que yo pueda moverme en libertad
amándote a ti, amándome y amando al prójimo. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto vamos a adorar al Señor antes de salir de este lugar? Dale un aplauso, vamos a adorarlo. Vamos a unirnos al equipo de oración. Vamos a adorarlo. Aleluya.